es una opinión lo más objetiva posible, porque tú has estado en la zona de conflicto. Tú has visto sufrir, si se quiere decir así, tanto al pueblo israelí como palestino. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue el año, por ejemplo, en que tú llegaste por primera vez a esta zona? Bueno, yo estuve en el año 2006 en Israel siguiendo un curso para periodistas, diplomáticos y profesores universitarios. Fue un curso muy interesante. Yo venía estudiando el tema del Medio Oriente hacía más de 10 años. Tenía mucha base teórica, pero cuando estuve en el lugar de los hechos me di cuenta de muchas cosas. De hecho, cuando un periodista o un diplomático regresa al Medio Oriente, a Occidente, viene con más preguntas que respuestas. Y la siguiente vez fue, yo trabajé en el diario El Comercio más de 20 años, y en el año 2000, fines del 2008, comienzos del 2009, que hubo un enfrentamiento similar a este entre Hamas y el ejército israelí, fui el enviado especial del Comercio por 40 días más o menos a la zona de conflicto, ¿no? Bien, entonces estuviste en un momento en que había intercambio probablemente de misiles y todo esto, así que las imágenes que vemos hoy, que son tan desgarradoras, tú las pudiste vivir probablemente en carne propia. Sí, cómo no, es lo mismo, digamos, en esa oportunidad hubo 1.500 muertos del lado palestino, hubo una docena de soldados israelíes que murieron por distintos actos. Y bueno, vi la violencia tanto que llegaba a Israel como la violencia en el lado palestino, que era muy trágico, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo era caminar por esa zona? ¿Hay mucha tensión, miedo también de alguna manera? Hay mucha adrenalina, mucho miedo, mucha tensión. Tú realmente no sabes en qué momento te puede caer un misil o un Qassam. No hay ninguna zona segura y hay que entender algunas cosas desde la perspectiva de los israelíes, ¿no? Los palestinos de Hamas lanzan cohetes Qassam, ¿no? Que son unos cohetes artesanales, sin ninguna dirección a donde lleguen, y suena una alarma. Suena una alarma y nosotros teníamos 15 segundos para correr a un refugio, porque todas las construcciones en Israel tienen un refugio antiaéreo con un material especial para estas cuestiones. ¿Refugios que están...? Están en el primer piso, están en el sótano de los edificios. De los edificios, o sea, los edificios que se levantan en los últimos años en Israel tienen que tener un refugio. Por ley, ya sea en la zona rural o en la zona urbana. ¿Y quién activa esta alarma? El ejército israelí. Hay una especie de globo, ¿no? De un aerostático que está sobre el cielo de Gaza y que detecta el momento en que sale un cohete lanzado desde el lado palestino. Y bueno, como te digo, hay 15 segundos que uno tiene para correr al refugio. El problema es, porque me ocurrió una vez que estaba entrevistando a una familia peruana que vivía en la ciudad de Ashkelon en un cuarto piso. Del cuarto piso pues no llegas al sótano de 15 segundos. Entonces comenzó a sonar la alarma y nosotros teníamos que correr, y bueno, hay toda una técnica ahí, había que estar en la escalera, en una grada, en cuclillas, y esperando y rezando para que el misil no cayera en ese lugar. Entonces eso en el lado israelí. Exactamente, sí. Y en el lado palestino no hay refugios. No hay refugios y no hay a dónde correr. Y no hay a dónde correr. Eso es lo más trágico, eso es una de las cuestiones. Yo escribí un artículo hoy día en mi blog que tengo en La Mula. El tema con esto de Israel y de Palestina es que los israelíes tengan o no tengan razón, no tienen cómo responder ante la opinión pública mundial por la muerte de 1.500 civiles. Mira, Gerardo, el tema aquí es el siguiente. A diferencia del conflicto plomo fundido en el 2006, ahora a margen protector en el 2009, a margen protector en el 2014, hay una gran diferencia. Es que Hamas, ¿no? El movimiento de resistencia islámica Hamas, ¿es un movimiento terrorista? Es un movimiento nacido de la política que practica mucha la violencia y que tiene dos objetivos. El primero de ellos es crear un Estado panislámico en toda la región del Medio Oriente, regido bajo la ley de la Sharia, que es la interpretación más radical y conservadora del Islam. Uno. Y dos, destruir Israel. Plantea la destrucción de Israel. Entonces no se puede hablar con alguien que plantea la destrucción de Israel, por un lado. Y por otro lado, el tema con Hamas es que en estos años de tregua, entre comillas, lo que ha hecho es construir una red de túneles por debajo de la Franja de Gaza que tiene hoy aterrorizados a los ciudadanos israelíes. Y la violencia con la que Israel responde es precisamente por ese temor. Pero estos túneles pasan por debajo pues, de las casas de civiles, probablemente. Así es túneles que nacen en las casas de civiles, túneles que nacen en escuelas, en sitios de civiles y que deben llegar. Es como el túnel pues que hicieron los comandos de Chavín de Guanta, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo tengo muchos contactos y amigos en los dos lados, en Israel y Palestina, y
estoy conversando mucho en estos días, gracias a las redes sociales con ellos, y el pánico que sienten en el lado israelí por la posibilidad, porque es como que tú estés, digamos, hay granjas, hay kibbutz, hay casas, hay condominios que están cerca a la Franja de Gaza, supuestamente bien protegidas, pero con un túnel tú no puedes hacer nada. Entonces, me contaba un amigo que hablé con él hace 2 días desde Israel, que uno escucha en la noche, pues, en el techo de tu casa un gato, un animal que está por ahí, ellos escuchan eso y piensan que en cualquier momento va a salir por el suelo, va a salir un terrorista de Hamas, ¿no? Entonces eso los tiene muy aterrorizados. Eso explica por qué el 90% de los israelíes apoya esta ofensiva cruel, pues, contra los palestinos en la Franja de Gaza. Y permíteme decirte una cosa más. El tema aquí, el problema es que está muriendo mucha gente, como estamos viendo en las imágenes desgarradoras. Inocente. ¿Y esto por qué es? ¿Es verdad que los terroristas de Hamas impiden que la gente pueda trasladarse a otra ciudad lejos de la zona de conflicto? Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay que entender que Hamas es un movimiento islámico, de resistencia, muy radical. Quienes no piensan como ellos son, pues, están en contra absolutamente. Y es una suerte de dictadura, una dictadura que obliga a la gente, pues, a estar con ellos. Asesinan a sospechosos de haber colaborado con el régimen israelí. Entonces, el problema es que mueren los inocentes porque la aviación israelí ataca, ¿no?, zonas que los comandantes entierran en tanques israelíes que están dentro de Gaza, les dicen ataquen esta zona y ¿dónde están los milicianos de Hamas? ¿Dónde están? Están debajo, hay búnkeres, hay túneles, hay toda una suerte de ciudad dentro. ¿No sería mejor entrar por tierra, hacer una operación terrestre? Es lo que están haciendo ahora, ¿no? Y para evitar bombardeos que... Lo que pasa es que hay una situación en la cual el comandante en tierra necesita, necesita el apoyo aéreo, bombardeo aéreo para poder entrar con seguridad. Y hay otro tema que también he estado viendo mucho en la prensa israelí y que lo he comentado con algunos profesores universitarios especialistas en temas militares en Israel, es que cuando los soldados israelíes entran en los túneles, ¿no?, y no pueden salir porque se quedan bloqueados por alguna razón, ahí la aviación israelí ataca indiscriminadamente. Los israelíes, sí es cierto, tratan de alguna manera de tener cuidado, pero al final no se puede porque, bueno, es un ataque, una ofensiva indiscriminada. Yo creo que este tema tiene que resolverse de una manera política, ¿no? Porque hay varios aspectos, ha habido mucha desinformación, hay mucha pasión, estamos en una nube de guerra que no nos deja saber. ¿Se puede hablar de víctimas a uno de los lados? ¿Se le puede calificar así? ¿Son los israelíes las víctimas? ¿Son los palestinos las víctimas? Yo creo que los pueblos israelíes y palestinos son las verdaderas víctimas. Sí, porque aquí hay un tema político muy fuerte en Israel. El gobierno de Israel, digamos, los últimos gobiernos de Israel se han derechizado, aunque esto no le guste mucho a algunos, he discrepado con algunos amigos israelíes, pero es cierto, ¿no? Claro, pero no se puede negociar con Hamas. No se puede negociar con Hamas. O sea, digamos, se puede negociar una tregua, un alto fuego, pero Hamas es un grupo radical violento que no representa al pueblo palestino. Eso es verdad. Eso es a lo que quería llegar. Y finalmente, Carlos, la posición que ha tomado el Perú de llamar justamente en consulta a su embajador. ¿Nos hemos metido en un lío que pudimos evitar o era lo ideal? Bueno, esto lo podemos ver de distintas perspectivas. Una perspectiva nos indica que ni Egipto, ni Jordania, ni Líbano, países limítrofes con Israel, han llamado a sus embajadores, por un lado, pero creo que la decisión del Perú está enmarcada dentro de un lineamiento, porque no ha sido solamente el Perú, esto no es solamente una cosa de Perú, pues, es una cosa de Chile, es una cosa de Brasil, entonces digamos que hay una posición del gobierno del presidente Humala que en este aspecto va un poco en esa línea. ¿A ti te parece bien entonces que haya hecho eso? Yo creo que se pudo haber conversado, yo creo que me parece bien que haya llamado al embajador, pero creo que no ha habido una suficiente información de lo que está pasando ahí, ¿no? Porque desde el punto de vista diplomático hay muchas cosas que pueden tener, pueden ser negativas. Y la respuesta de la Cancillería israelí también no ha sido la más adecuada. No solamente con el Perú, sino con el Brasil, ¿no?, que tuvieron un intercambio mucho más fuerte. Bastante fuerte. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación tan interesante. Además, hay mucho que decir, así es que esperamos tenerte más seguido por aquí, por los estudios de RPP. Carlos Noboa, entonces, periodista destacado, de gran trayectoria, especialista en temas internacionales, sobre todo en este tema del Medio Oriente y profesor, además universitario, también ha estado aquí con nosotros en RPP. De esta manera damos por terminado nuestro blog.